Buenos días y bienvenidos al webinar Propiedad Industrial e Intelectual, enmarcado dentro del programa de actividades del Polo Tecnológico del Cáñamo, donde el principal objetivo es abordar las figuras de propiedad industrial e intelectual como herramienta para mejorar los proyectos relacionados dentro del sector del cáñamo. Todo ello nos ayudará a comprender un poco mejor la situación actual en la que nos encontramos. Soy Ana Serrano, responsable de transferencia tecnológica del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario CETAES, y os acompañaré durante todo el acto. La jornada será grabada y el chat está habilitado pues, para formular preguntas a los ponentes. Hoy contamos con la colaboración de Clarmodet, entidad asociada al Polo Tecnológico del Cáñamo, y serán los encargados de dinamizar toda la jornada. Contamos con Benjamín Martínez, él es director de inteligencia empresarial en Clarmodet. Su experiencia profesional de más de 20 años está orientada principalmente con el asesoramiento en estrategias de gestión de la propiedad industrial e intelectual de entidades públicas y grandes compañías. Contamos también con Fátima Mateos, ella es especialista en patentes en Clarmodet. Fátima está especializada, entre otros, en la búsqueda de interpretación de la búsqueda e interpretación, perdón, de información tecnológica para labores de vigilancia tecnológica y competitiva, definición de estrategias de protección de la innovación y redacción de informes de valoración tecnológica y patentabilidad. Buenos días a los dos y bienvenidos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Ana. Ante todo, darles las gracias a ZX por esta oportunidad que nos brinda, más por hablar de un tema que suele ser extraño de encontrar en el día a día, pero que, bueno, ya verán que tiene mucho que ver además con el área y el sector del cáñamo, la propiedad industrial intelectual. Nuestro objetivo en esta pequeña sesión es que sea una sesión ligera, de tal manera que ya verán que vamos a intentar huir, ¿no?, de tecnicismos, de bajar a procedimientos, fechas, números y demás, pero sí intentar contar una historia por un lado, qué es esto de la propiedad industrial intelectual, de este a veces palabrejo, que es un problema, a veces incluso el utilizarlo, establece ya directamente una barrera, en qué se sustancia realmente y pasar directamente a la acción. Empezar a hablar de cómo la propiedad industrial intelectual se está trabajando en el área del cáñamo. Hemos intentado localizar algunos puntos esenciales, en que nos hemos centrado, por ejemplo, en casos reales en el área de patentes o variedades vegetales. Vamos a dar una serie de consejos relacionados con el área de explotación, también con el área de vigilancia, incluso de inteligencia, tanto de mercado como tecnológico. Es verdad que el mundo es mucho más amplio que solo esto. Por ejemplo, un área en la que se está trabajando mucho es el cómo trabajar en la parte de consorcios, tanto públicos como privados, el área, por ejemplo, que tiene que ver en el área de proyectos públicos o que vengan bien de la iniciativa pública. Pero bueno, queremos focalizar, dar estos pequeños tips relacionados de qué es lo que puede hacer, en pocas palabras, la propia industria intelectual por ti y, bueno, animar efectivamente a plantear preguntas, ¿vale? Este es el objetivo. No hay ninguna pregunta banal, menos aún en este área, que es un área que continuamente está evolucionando. Así que, bueno, lo que animamos justo es que cualquier duda que se tenga, bien en el momento de este evento, porque dejaremos un tiempo para preguntas, como en otro momento, porque dejaremos nuestros contactos a través de ZX, que nadie tenga ningún reparo efectivamente a plantear cualquier duda o cualquier cuestión que se quiera realizar. Pero bueno, sin más dilación, esta es la agenda que tenemos preparada. Ya verán, es una pequeña introducción a la propiedad industrial intelectual, el transmitir una idea que nos gusta utilizar, y es que no se vea la propiedad industrial intelectual como un requerimiento, sino como una herramienta, y como herramienta o te vale o mejor no utilizarla. O sea que lo que daremos una serie de pistas de cómo se está utilizando esto, para qué vale, para que efectivamente dentro de tu proyecto, dentro de tu negocio, aporte algo, aporte algo. Y luego, evidentemente, bajaremos a la acción, ¿no? Empezar a hablar ya de casos reales que se pueden tocar en área de patentes, variedades vegetales, evidentemente solamente focalizadas en el área del cáñamo, y temas relacionados justamente para el área del cáñamo, tanto en la parte de inteligencia y vigilancia como la parte de pequeños consejos, por ejemplo, en el área de explotación. Bueno, sin más dilación, una pequeña introducción. Nos gusta contar esta pequeña introducción para quitarle hierro a estas figuras. Insisto, para nosotros es una barrera muy grande el utilizar este palabrajo, donde se mete, digamos, todo el área normativa o todo el área
de figuras que engloban lo que se llama la propiedad industrial intelectual. Es una palabra complicada. Y contar una historia, justamente para poder explicar. La historia que contamos, yo creo que es muy conocida. Lo que hablamos es de la evolución de la economía a lo largo de la historia. En cada momento histórico, el factor clave que definía el que un país fuera rico o no, se definía por el control, pues, de ciertos factores. En la Edad Media de la Tierra, en el momento mercantilista de las rutas comerciales, en el proceso de industrialización, de la acumulación del capital, sobre todo capital técnico, y ahora lo que vemos es que lo que hay es una auténtica revolución de lo que es acumulación y creación de conocimiento en general. Muchas empresas, de hecho, no tienen activos. Realmente lo que tienen es solamente activos intangibles basados en conocimiento. Es una historia interesante, o he querido contar esta historia, porque sobre todo a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, conscientes los estados de que veían que la inversión en innovación o la inversión en desarrollo tecnológico era la clave de tener riqueza o no en el país, se establecieron muchos sistemas para poder fomentar justamente el desarrollo de esa innovación. Es divertido incluso leer textos de aquel momento porque se probó de todo, desde excepciones fiscales, compra pública innovadora, cosas que todavía se utilizan evidentemente mucho, pero también títulos nobiliarios, también evidentemente inversión pública, las ferias internacionales nacieron en aquel momento, y hubo un juego que se probó, esto nació en Inglaterra, que consistía en lo siguiente, y es que como premio o como recompensa a aquel que invertía en innovación, por el resultado que obtenía innovador, se le concedía un monopolio temporal sobre esta innovación que se había realizado. Este es el juego. Evidentemente, los estados no quieren dar monopolio, y menos aún darlos o dejarlos en manos privadas, de tal manera que ese monopolio no es gratis, y a cambio tienes que compensar a la sociedad por ese monopolio que te doy. ¿Qué requisitos en general se pone a ese inventor o a ese generador de esa innovación? Pues primero, evidentemente, que lo que tiene debe ser novedoso. O ya veremos que dependiendo de la figura que se utilice, el grado de novedad cambia. En el tema de las patentes ya verán que es especialmente riguroso la novedad. Le obliga a difundir, ese es el pacto social. Yo te doy un monopolio, pero lo que tienes no lo puedes dejar en un cajón, lo tienes que difundir y evidentemente debe pagar por ese servicio. La pregunta es, de todos los sistemas que se propusieron, ¿quién ganó? Pues claramente el sistema ahora mismo más utilizado, aunque sea de manera mixta, utilizando varias estrategias que luego veremos, es aquel que pivota en torno a la propiedad industrial intelectual, en el uso de estas herramientas, que luego veremos. La razón es muy simple. Uno, porque es un sistema muy barato para el Estado, cuidado. Por lo tanto, esto ya es una primera pista. ¿Quién tiene que pagar los costes asociados a la propiedad industrial intelectual? El solicitante de este monopolio. De tal manera que, cuidado, sí, la propiedad industrial cuesta tanto en dinero como en tiempo a la hora de, por ejemplo, establecer estrategias, que son dos recursos muy escasos. Segundo, es un dato que es poco conocido, cuidado, que eximen al Estado de responsabilidad. Los títulos que concede el Estado, estos monopolios, le eximen de responsabilidad de tal manera que el perseguir, el mantener este monopolio en el tiempo corresponde al titular. ¿Vale? Evidentemente, el Estado ha articulado una serie de mecanismos para poder hacer efectivo estos derechos, como bueno, pues, unidades antipiratería, que vemos, por ejemplo, en la Guardia Civil, en aduanas y demás, todo un cuerpo judicial para, evidentemente, poder dirimir los problemas que surjan en esa línea, pero no olvidar, cuidado, que aunque el Estado te concede un monopolio, él se exime de responsabilidad sobre ese monopolio. Eres tú el que lo tiene que explotar e incluso en algún momento se puede anular ese monopolio por un tercero. Y luego la tercera característica es que como esto nació a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, son sistemas eminentemente nacionales. No existe una patente mundial, no existe una marca mundial ni un diseño mundial. Al final, si tú quieres tener ese monopolio, lo tienes que bajar a nivel nacional. Por lo tanto, es un sistema caro, por ejemplo, si se quiere mantener una patente a nivel prácticamente mundial, porque tendrías que tener tantas patentes como países existen. Y ahí, digamos, es la razón, dentro de estas características, de por qué este sistema, evidentemente, ha sido tan atractivo para los estados, porque, bueno, de alguna manera mantienen su autonomía, aunque hay una gran coordinación al mismo internacional, y por otro lado, al final son, para ellos, prácticamente sistemas inicuos. Ahora bien,
Tiene un pro también. El primero es que el Estado establece las reglas, establece el procedimiento, y ahí es el usuario el que juega con las herramientas. Siempre y cuando tú cumplas aquellos procesos que te establece el Estado, tú puedes jugar con los instrumentos que hay a tu disposición. Aquí lanzamos un mensaje y es ser imaginativos con estas figuras, ¿vale? No todos son patentes, no todos son marcas, aunque hoy hablaremos justamente de esto. Hay figuras poco conocidas, hoy comentaremos las variedades vegetales, hay que jugar con el sistema. Y jugando con el sistema para un fin muy claro, y es que te sirva para tu plan de negocio, crear una buena estrategia donde al final lo que vale es tu plan de negocio. Y luego una característica que es consustancial para todas las figuras de propiedad industrial, ¿vale? Salvo un par, y es que quien primero registra es que quien tiene el derecho, ¿vale? Aquí la fecha de solicitud es la importante. Si tú solicitas una patente o una marca un minuto más tarde que otro, lo siento, es el otro el que tiene el derecho. Y aquí muchas veces, evidentemente, esto lo que provoca son carreras de patentes, carreras de marcas, carreras de diseño. Bueno, hasta aquí la explicación y simplemente dar una pequeña idea. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Pues aquí hay que quitarle hierro al asunto. Esto no ha sido un proceso, la creación de las figuras de propiedad industrial no ha nacido de un proceso reflexivo, ni mucho menos. Fueron naciendo a medida que salían las problemáticas o se producían las problemáticas. Al principio de la revolución industrial, donde lo que teníamos son desarrollos tecnológicos, llamémosles duros, por decir una manera, o grandes saltos tecnológicos, lo que se vio es que lo importante era justamente proteger estos saltos tecnológicos y se inventaron las patentes. El desarrollo industrial lo que trajo es unos mercados de consumo masivo, de tal manera que ahí el problema era distinguir dentro de la gran colección de productos que estaban disponibles, de dónde procedía cada uno de estos productos. Entonces se inventaron las marcas. Luego se vio que efectivamente este mercado de consumo masivo también se trasladaba al mundo de las artes, principalmente al área de la literatura. Los primeros bestsellers eran los de Víctor Hugo. Y entonces se inventó la propiedad intelectual, lo que es el derecho de autor o el copyright. De hecho, Víctor Hugo fue el gran promotor de esta normativa. En Alemania, a mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, se vio que no solamente era importante tener grandes innovaciones, sino pequeñas mejoras que de alguna manera dieran una ventaja competitiva a tu producto, tecnológicas, y se inventaron los modelos de utilidad. Por último, se vio que no solamente un buen producto tecnológicamente avanzado con una marca distintiva era importante, sino también la forma, la apariencia que tenía ese producto, te daba una ventaja competitiva en el mercado y entonces se inventaron los diseños, ¿vale? Veréis que al final todo va contando una historia y a medida que han ido surgiendo problemas, se han ido creando justamente figuras, esto es lo que hablaremos, o herramientas, que es lo que nos gusta a nosotros denominar, para estas problemáticas que uno tiene en el día a día. El mercado, los productos han evolucionado mucho y bueno, pues en los últimos años vemos que lo que ahora mismo está en boga o las figuras que más se están desarrollando son aquellas que tienen que ver con el secreto empresarial y en general la protección de datos o de bases de datos, tanto la apariencia como el dato. Aquí ha habido un desarrollo normativo enorme en los últimos años. El tema del secreto empresarial ha tenido un desarrollo normativo de herramientas y demás en los últimos 5 años. No sé si se sabe que en España hace unos años se promulgó una ley específica sobre el secreto empresarial y bueno, pues ahora mismo es, pues de una manera, la herramienta del siglo XXI. Como en cualquier momento de la historia, ha habido una herramienta que dio respuesta a las problemáticas de aquel momento. Y aquí están la caja de herramientas. Eh, Solo hemos tocado algunas poquitas. Nosotros tenemos datados en la compañía que, por ejemplo, desde el punto de vista de propiedad industrial, ojo, que no intelectual, hay unas 24 figuras. La gran mayoría solamente conoce las patentes y las marcas, pero hay muchas más. Aquí hemos presentado algunas, las patentes, modo de utilidad, signo distintivo, que son las marcas, diseños industriales, nombre de dominios, variedades vegetales, circuitos semiconductores, una figura poco conocida, pero que existe. Y cuidado, todas estas figuras que pongo en la parte de arriba son figuras que se llaman constitutivas, o sea que o se tiene registro o no se tiene nada, o por lo menos se tiene ese derecho que da esta figura. Y aquí, en todas ellas, el primero que registra es el que se lleva el gato al agua. Luego está la propiedad intelectual, aquella que protege las creaciones artísticas. Aquí es una protección que se llama declarativa, o sea, que nace desde el momento en que se crea la obra y lo que es importante es levantar pruebas sobre ellas. Hay registros, pero realmente
el derecho nace desde el momento que surge la obra, no como el caso anterior, que tú tienes que tener ese registro para tener el derecho. Y luego, en el último nivel, están los secretos empresariales, que evidentemente, bueno, pues son declarativos, pero bueno, la ley establece una serie de medidas, una serie de protocolos para poderse acoger a estas leyes. Cuidado que todas las figuras, salvo estas tres que he seleccionado, expiran, caducan en el tiempo. Solamente las marcas se pueden mantener de manera indefinida, evidentemente los nombres de dominio también se pueden mantener de manera indefinida y los secretos mientras uno pueda mantener ese secreto, evidentemente. Pero cuidado, todas estas figuras, ese monopolio temporal que me conceden, puede caducar. Y pasada esta introducción, insisto, nuestro objetivo es quitarle hierro, ver que al final lo que se sustancia este palabrajo, propiedad industrial e intelectual, es en herramientas, herramientas que uno puede utilizar, herramientas que el Estado lo que pone es el procedimiento y yo juego con ellas. Y que, cuidado, que el Estado no las creó de manera reflexiva, sino que nacieron del devenir o la necesidad histórica en cada momento. Así que bueno, pues llega el momento de empezar a jugar con las figuras que están a nuestra disposición. Importante, al final todo empresario, siempre que uno tiene un proyecto, quiere tres cosas. Uno, busca evidentemente que sea algo innovador, y si tú quieres algo innovador es por tener una ventaja competitiva que no tiene otro. Segundo, desde el punto de vista empresarial, no solamente tener algo innovador que no tenga otro, sino que además pueda ser rentable. Y tercero, probablemente es aquí donde actúa más la propiedad industrial intelectual, y es que además sea controlable, que yo pueda mantener esa ventaja competitiva en el tiempo. Bien, normalmente, o el uso tradicional que se ha dado a la propia industrial intelectual es a esta última fase, en tanto en cuanto esa ventaja competitiva que yo he creado, producto de este proceso de innovación, eh, consigo un monopolio temporal, o por ejemplo, con el caso de las marcas que lo pueden mantener en el tiempo, evidentemente yo tengo control sobre esa ventaja competitiva y además seguridad jurídica de que lo puedo explotar. Pero ya verán que también vamos a jugar con las dos variables anteriores. Seguro que la propiedad industrial intelectual me puede ayudar para poder localizar, por ejemplo, áreas de innovación o incluso medir efectivamente si ese producto es rentable en el mercado. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Eso lo veremos luego al final. Bien, aquí simplemente una pequeña anotación para ver que los juegos o las estrategias que se utilizan son muy variadas, no es todo registrar y en cuanto tiene una patente, digamos, se acaba el proceso, sino que, bueno, me quería apoyar con esa encuesta que cada 2 años se hacen a las pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea para ver cuál es la estrategia que más se utiliza. Históricamente, las empresas, las tres estrategias que más se utilizaban para poder mantener la ventaja competitiva es aquellas que he señalado en rojo, que era, por ejemplo, confiar en tener no el mejor producto, sino el mejor equipo como empresa a la hora de poner el producto en el mercado, o sea, pues tener un equipo, no sé, comercial muy bueno, un músculo financiero, etcétera, etcétera. Ser el primero en llevarlo al mercado, ser el primero que dispara, o confiar en que mi producto era suficientemente complejo como para que un tercero no lo pudiera imitar. Lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo estas tres estrategias han ido perdiendo valor, primero porque bueno, cada vez hay más competencia y la capacidad justamente de copiar y la capacidad de una cosa copiada, llevarla en poco tiempo al mercado, cada vez se va cortando más. Así que cada vez vemos que se apoyan más en figuras de propiedad industrial intelectual o sistemas mixtos, como por ejemplo jugar con la confidencialidad, jugar con lo que son los trade names, o sea, jugar, esto al final lo que hay es una marca detrás, que puede rodear todo lo que está en torno a la empresa. Evidentemente, jugar con otras figuras de propiedad industrial intelectual, como los diseños, los modelos de utilidad, las patentes, aquí aparecen las variedades vegetales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se juega en cada uno de los sectores? Eh, Nosotros nos gusta jugar mucho con este documento. Es un documento que recomendamos muchas veces que se eche un vistazo. No es un documento sencillo, es duro. Es un documento que analiza desde el punto de vista sectorial cuáles son las figuras que más se utilizan. En concreto, digamos, una denominación que se llama en sectores intensivos en uso de propiedad industrial intelectual. Esto es un documento que cada 2 años actualiza la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Y al final lo que miden es cuál es la figura que, dependiendo del sector o el área tecnológica, más se utiliza.
Cuidado que no es todo evidente. Uno puede pensar que sectores que son altamente tecnológicos siempre van a utilizar la patente. Pues a veces no es así. A veces confían más en el diseño a la hora de proteger sus desarrollos, a veces solamente en la marca, a veces en el secreto empresarial, a veces en la variedad vegetal. De tal manera que si uno se va a meter en ese sector, sí que es muy interesante saber cuáles son las figuras con las que está jugando el mercado, porque probablemente el mercado estará esperando que tú, cuando te acerques a ellos, le ofrezcas justamente estas figuras o juegues con estas reglas del juego. Y además que no se nos olviden algunas fuentes de datos en las que seguro yo podré encontrar qué es lo que está haciendo mi competencia, mis clientes, la evolución de mi mercado y que lo pueda estudiar, ¿vale? En el área de cáñamo vemos que evidentemente hay dos figuras que claramente han ganado. Han sido las patentes y las variedades vegetales. Pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, luego ya veremos estadísticas, se ha disparado también el uso de marcas, ¿vale? Este dato es importante porque si uno quisiera tener una radiografía o hacer un análisis de la evolución del sector del cáñamo, el quién es quién, tanto desde el punto de vista de tecnología, como desde el punto de vista del mercado, con el punto de vista incluso particular de ver quién es lo que está haciendo desde el punto de vista, por ejemplo, de invención, con nombres y apellidos, temas en torno al área del cáñamo, hay que utilizar estas tres fuentes de datos: variedades vegetales, patentes y ahora marcas, que es donde especialmente en los últimos 5 años ha habido una auténtica explosión. Por eso, veréis que en este segundo bloque de actividades lo que queremos justamente es presentaros estas dos figuras. Las variedades vegetales y las patentes son las grandes conocidas y luego daremos un pequeño tip en torno al tema de las marcas. Y sin más dilación, pues aquí paso el testigo a mi compañera Fátima, que os hablará del apasionante mundo de las patentes y las variedades vegetales. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, buenos días a todos. Yo trabajo como especialista en patentes en el área Pharma Bio y estoy bastante familiarizada con, digamos, todas las invenciones relacionadas con el cáñamo, así como otros productos naturales, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos por primera vez, oye, ¿esto es patentable? Porque al final muchos clientes lo que vienen es, oye, yo tengo una idea, tengo una innovación, ¿es patentable? Entonces, en la siguiente presentación os mostramos realmente como el proceso que debéis de hacer para saber o por lo menos intuir, de verdad estoy en ese marco de poder patentar lo que yo estoy pensando, lo que yo tengo. Entonces, nosotros partimos de lo que llamamos la invención, que es vuestra idea, ¿no? Vale, cuando tenemos esta invención, esta idea, tenemos que ver si tiene carácter técnico. Ahora os explicaremos un poco. Si no está excluida de patentabilidad y si podría cumplir los requisitos de patentabilidad. Los requisitos de patentabilidad como tal los evalúan cada una de las oficinas de patentes. Entonces, se puede tener una idea inicial y proponer o intentar proteger esa idea mediante patente, ¿no? En la siguiente invención os explico un poco qué es eso del carácter técnico, porque diréis, ¿qué es que tenga carácter técnico, no? Pues, por ejemplo, ¿qué cosas no son patentables porque no tienen carácter técnico? Descubrimientos y teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones artísticas, esquemas, reglas, métodos para llevar a cabo actos mentales. Programas de ordenador como tal, sí que es cierto que hay invenciones relacionadas con ordenadores, pero digamos que esto es mucho más complejo. O la presentación de la información. Esos son ideas o invenciones que, como tienen esa ausencia de carácter técnico, entrarían dentro del marco de materia no patentable, ¿no? Y luego hay otra parte que sí que tienen un carácter técnico, pero entran dentro de exclusiones de patentabilidad, tal y como las define la ley. En este caso, por ejemplo, estas son las que define la ley española, pero en Europa también siguen las mismas exclusiones. Sí que es cierto que en Estados Unidos los requisitos difieren un poco de estas exclusiones de patentabilidad. Estados Unidos tiene un sistema un poquito diferente, los requisitos suelen ser muy parecidos, pero el qué es patentable o el qué no es patentable sí que es cierto que difiere un poquito de lo que es Europa, ¿no? Por ejemplo,
exclusiones de patentabilidad, pues esto a lo mejor es muy básico, ¿no? Materia contraria a la moral y al orden público, ¿no? Evidentemente no podemos intentar proteger una mina antipersonas, o sea, iría en contra de la moral y el orden público, eso es obvio. Los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico, estos sí que es cierto que daría como para otra presentación porque es muy amplio. La idea inicial es que no se pueden realizar sobre el cuerpo humano y sobre el cuerpo humano o animal vivo. Es decir, hay algunos tipos de métodos que sí que serían patentables si se realizan sobre un cadáver. O si se realizan, imaginaros, dicen, oye, pues yo tengo un método de diagnóstico en el que utilizo una muestra de sangre. Perfecto. La clave es que cuando intentes protegerlo, el expresar esa muestra de sangre no hay que decir de dónde ha venido. Es decir, tenemos una muestra de sangre y la tratamos y unos determinados valores, pues a lo mejor pueden ser indicativos de una determinada enfermedad o de una determinada patología, ¿no? Entonces, digamos, los métodos quirúrgicos, terapéuticos y diagnósticos, si se realizan sobre el cuerpo humano como tal, o si se hacen para, por ejemplo, para simplemente como un método para generar dolor, simplemente, eso ya sería materia contraria con la moral, ¿no? Simplemente por hacerlo. Y también las variedades, y aquí ya entenderéis el por qué también hablamos de variedades vegetales. Las variedades de plantas o animales no entrarían dentro de patente, pero eso no significa que no se puedan proteger. Es decir, las variedades de plantas sí que se pueden proteger y de eso os explicaré un poquito más adelante. Y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales no pueden ser protegidos. ¿Qué es un proceso esencialmente biológico? Cuando simplemente, por ejemplo, cruzamos plantas. Eso realmente cualquier agricultor o cualquier persona experta en plantas o en agricultura podría hacerlo. Entonces, lo que no queremos es que la patente realmente limite ese derecho que tú tienes simplemente a hacer un injerto en tu casa con una maceta. Es decir, la idea es que tanto ese proceso de simplemente cruce, no sea patentable porque, digamos, estás coartando el derecho que tienen otros y además las plantas o animales que obtienes de eso. Pero, como ya os digo, sí que las variedades de plantas sí que se podrían proteger como variedades vegetales, pero por esa figura. Entonces, en la siguiente presentación, una vez, digamos, hecha esta primera etapa de, mm, vale, no técnico, ok, no estoy dentro de unas excepciones de patentabilidad, si ya hemos pasado, digamos, esos dos escollos, vale, ahora nos plantamos. ¿Vamos a cumplir o podríamos cumplir los requisitos de patentabilidad? Los requisitos de patentabilidad son iguales en todo el mundo. La diferencia es un poco la interpretación que hacen, porque esto, como ya ha dicho Benjamín, esto es a nivel nacional, es decir, hay diferentes vías de protección de las invenciones, pero no existe una patente internacional. Existe una solicitud de patente internacional a través del convenio de PCT, pero el resultado final de esa tramitación no es una patente concedida o denegada. Al final lo que haces es, tienes un tiempo para decidir si quieres extender esa invención a otros países. Te ayuda, uno, a comprar tiempo al final porque alargas esos costes, ese desembolso de costes que vas a tener que hacer cada vez que entres en cada uno de los países y te ayuda también, te da un tiempo para conseguir a lo mejor inversores o conseguir hacer acuerdos comerciales y que la invención al final tenga un buen desarrollo, ¿no? Entonces, estos requisitos se tienen que cumplir sí o sí. Si alguno de ellos no se cumple, la invención no sería patentable y por tanto puede ser rechazada. Se evalúan en cada una de las oficinas, por lo tanto, nosotros sí que a través de un sistema de vigilancia y de búsqueda podremos establecer qué hay, es lo que se llama el estado del arte. El estado del arte es qué existe antes de que nosotros hayamos solicitado la patente. En el caso que ha dicho Benjamín de el que primero solicitas que tiene, en efecto. Desafortunadamente en las patentes, si se presentan el mismo día, no se tiene en cuenta la hora, ni el minuto, ni el segundo. En este caso, en patentes, cuenta el día. Y al final este día es el que marca el inicio de una protección provisional, ¿vale? Entonces, para los examinadores que revisan, digamos, estas patentes y si cumplen los requisitos de patentabilidad, lo que hacen es una búsqueda de qué documentos, tanto literatura científica como patentes, simposios, es decir, cualquier cosa
Y es muy importante tener en cuenta que aunque tú hayas hecho la divulgación, también te afecta. Es decir, imaginaros que habéis ido a un congreso y habéis presentado vuestro nuevo método in vitro para hacer unas modificaciones genéticas a un tipo de cannabis sativa y de repente lo habéis puesto en un simposio, solicitáis la patente después. Si ese simposio, un abstract o un resumen o un folleto, un póster, una foto, un vídeo, cualquier cosa que esté disponible, ya sea por medio escrito, por medio oral, por vídeo, cualquiera, os podría afectar porque os quitaría la novedad, porque para un experto eso ya estaría divulgado antes. Da igual de que pertenezca, digamos, al mismo solicitante. Entonces, un poco para que veáis cómo se evalúa esto, primero se hace una búsqueda, se localizan unos documentos y se establece, uno, las diferencias, que eso es lo que daría novedad, es decir, novedad es que no sea exactamente igual. ¿Qué me encuentro yo muchas veces con los clientes? Es como, bueno, es que no hay nada como lo mío. Y en efecto, puede que no haya nada como lo tuyo. ¿Qué nos diferencia de eso que ya existe? Y esa diferencia es la que se utiliza para evaluar el otro requisito, que es la actividad inventiva. Y es, vale, un experto como yo, sabiendo lo que existe ya, ¿sería capaz de llegar a nuestra invención? Es decir, hay un cambio que es obvio, que para una persona experta en este área sería muy fácil cambiar. Imaginaros, es una temperatura de un proceso y vosotros cambiáis el rango. Antes se utilizaba de 15 a 25 grados y ahora estáis utilizando de 100 a 150. Habría que demostrar el por qué el utilizar una temperatura mayor tiene una ventaja y por qué para una persona experta no se le ocurriría utilizar esas temperaturas tan altas. Pues al final con todo es así. Primero hay que visualizar realmente qué nos diferencia y qué efecto tiene. ¿Vale? Y por último, la aplicación industrial, que en general suele ser bastante común. O sea, yo nunca he visto una falta de aplicación industrial porque casi todo tiene un fin, ¿no? Al final, patentar, por ejemplo, un gen o una modificación genética no tiene sentido si no tiene una aplicación industrial. Imaginaros, hacemos esa modificación, pero es para una célula en la que podemos obtener, imaginaros, plantas transgénicas. Oye, pues eso es una aplicación industrial porque estás obteniendo un producto que luego posteriormente va a tener una aplicación, ¿no? En la siguiente diapositiva os quiero explicar porque esto es muy importante, porque muchas veces cuando se obtiene la concesión de la patente se tiene ya un derecho y es cuando se pueden ejercer acciones legales contra otra persona que probablemente pueda estar copiando nuestro producto o nuestro proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué derechos nos confiere la patente? Porque aquí es cierto que, por ejemplo, hay una cierta diferencia con variedades vegetales que lo veremos a continuación, ¿no? Pero, ¿qué derechos nos confiere una patente? La patente le confiere al titular el derecho exclusivo a explotar la invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Es decir, la patente te da el derecho de excluir a otros. Lo que no te da a ti es la libertad para poder vender la invención sin que infrinjas a otros. Es decir, la diferencia es que aquí tú tienes un derecho de excluir a otros que hagan lo mismo que tú. ¿Vale? Entonces hay que pensarlo en ese sentido porque muchas veces la gente tiende a pensar que yo tengo la patente, entonces ya soy el rey de este proceso. No, puede llegar, excluyes a otra persona que vaya a hacer tu mismo proceso, pero si yo de repente lo mejoro y solicito una patente más adelante, tu patente será estado del arte, me afectará en algún modo, pero si yo he mejorado el proceso, yo obtengo de nuevo una patente. Entonces es como una cadena, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que es un derecho a excluir a otros, ¿vale? En la siguiente diapositiva ya vamos a hablar de estas variedades vegetales. En la siguiente, Benjamín. Para que tengáis un poco una idea, porque a lo mejor para muchos es algo desconocido y diferente, ¿no? Y a lo mejor sí que os hace un clic de, oye, pues yo a lo mejor sí que tengo algo que podría ser protegido como variedad vegetal, ¿no? Para que tengáis unos conceptos básicos, tampoco queremos, como ha dicho Benjamín, que esto sea muy, muy extenso ni muy pesado, queremos que sea muy práctico. Os pongo unos conceptos básicos. ¡Ey! Se ha movido Benjamín. Para atrás.
para atrás. Gracias. El obtentor es la persona que desarrolla la variedad, ¿vale? La variedad vegetal es una variedad, pero sin un título de obtención, es decir, sin proteger. Una variedad vegetal es un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que se pueda. Debe definirse por la expresión de unos caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno o de dichos caracteres por lo menos, y considerarse como una unidad habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Es decir, debería propagarse esta variedad sin que haya nuevas mutaciones y sin que haya alteraciones, porque si no, entonces no podría ser protegida mediante variedad vegetal. Y una obtención vegetal es esa variedad vegetal, pero ya con un título concedido, es decir, ya cuando nos conceden ese derecho que nos da esa variedad vegetal. En la siguiente, al igual que hemos hecho con patentes, pues para que tengáis un poco una idea de qué requisitos se deberían de cumplir para tener o para proteger esta variedad vegetal, es decir, para obtener un título de obtención vegetal. Tiene que tener distinción, es decir, una diferencia claramente de cualquier otra variante o variedad, notoriamente conocida. ¿Vale? Luego os pondré unos ejemplos de unos casos prácticos para que veáis que se puede proteger no solo que sea una distinción a nivel ornamental, simplemente visual, es decir, que tenga unas motitas y que las hojas sean más verdes, sino que también se pueden proteger de otra manera que a lo mejor esa variedad genera unos cannabinoides específicos, a lo mejor en una proporción 1:1 o en una proporción más grande. Ya veréis los ejemplos que a mí me han resultado bastante útiles y espero que para vosotros también. La homogeneidad es que si existe uniformidad suficiente entre individuos de una misma generación, es decir, que sigan el mismo patrón. La novedad, en este caso, como veis, es un poco diferente a patentes. Sí que es cierto que aquí es la novedad y la distinción serían como patentes, es decir, que nos distingamos de lo que ya existe, pero la novedad es que no haya sido vendida o cedida a terceros. Si ha ocurrido que haya sido vendida a terceros, hay un periodo, vamos a llamarlo de gracia, ¿no? De 1 año en el país de registro. Es decir, si esa variedad la habéis cedido a un tercero en España y vais a registrar en España, tenéis 1 año desde que le habéis dado, imaginaros esas semillas o ese injerto de planta a esa persona para poder registrarla, sin que eso os afecte a vuestra novedad. En el caso de que, imaginaros, la habéis cedido a alguien en Alemania y vosotros la vais a registrar en España, tenéis hasta 4 años. ¿Vale? O sea, esto es un poco para que tengáis en cuenta que esto es un poco diferente a patentes. En patentes sí que hay un periodo de gracia, por ejemplo, en Estados Unidos de 12 meses y 6 meses en otros países para divulgaciones que se llaman no inocuas, que son del mismo solicitante, pero a lo mejor algún tercero las ha divulgado con mala fe. Entonces eso habría que demostrarlo, pero se puede hacer, o porque haya habido algún tipo de problema. Existen esos periodos, pero van, como ya digo, de país a país. En España no existe ese periodo de gracia y hay que solicitarlas lo antes posible y antes de divulgar nada en ninguna web ni dar ninguna entrevista. O sea, esto es un consejo muy valioso de, por favor, no divulgar antes de proteger. Primero proteger y después divulgar todo lo que queráis. Al día siguiente, a las 12 de la noche, ponéis toda la web, todo lo que queráis, pero es importante que no se divulgue, ¿no? Volviendo a las obtenciones vegetales, los requisitos también es la denominación. Hay que ponerle un nombre, básicamente. Entonces, es una denominación que permite identificar la variedad y que debe de ser diferente a cualquier otra denominación para la misma especie o una especie vecina, ¿vale? Luego veréis denominaciones, de hecho hay una muy, muy graciosa que me parece que la pusieron por la pandemia y hay otras bueno, pues eso, que te queda mucha risa porque es muy ingenioso los nombres que se utilizan, ¿no? Y luego la estabilidad, el último requisito, y es que los
caracteres específicos que se mantengan inalterados tras sucesivas reproducciones o multiplicaciones. Es decir, si nosotros estamos protegiendo una variedad de cannabis sativa en la cual es ornamental simplemente, en la que una de las hojas tiene unas motitas blancas o unas motitas amarillas y eso en la siguiente especie varía o se modifica, entonces no tiene estabilidad porque simplemente puede ser algún tipo de mutación genética y esa mutación genética que hemos hecho ha derivado en cadena a alguna otra. Entonces tenemos que conseguir esta estabilidad, ¿no? Siguiente, Benjamín. Y al igual que en patentes, quiero que tengáis claro también qué derechos os da o os confiere esta protección de variedades vegetales, es decir, el tener un título de obtención vegetal. El título de obtención vegetal lo que confiere al titular del derecho exclusivo es a la producción o reproducción, acondicionamiento a los fines reproductivos, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la importación y la exportación y la posesión para cualquier fin de los mencionados anteriormente, ¿no? Siguiente. Entonces, un poco para que, ¿no? Ya sabiendo todos los requisitos y el qué nos aporta cada una de estas figuras, ¿no? ¿Qué ventajas nos aporta a nosotros a nivel de empresa, ¿no? Pues al final, lo bueno es que nos da ese pequeño monopolio. A mí no me gusta la palabra monopolio porque se entiende como esto es mío y nadie puede pasar. Sí que es cierto que hay cierto monopolio, pero, por ejemplo, en el campo de las patentes, como se desarrollan tanto y hay tantas variantes y tantas variables que se pueden dar lugar, pues el monopolio es, vamos a tratarlo un poco entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las patentes, el monopolio es durante 20 años. En el caso de que sea concedida, pues tenemos hasta 20 años. En productos farmacéuticos patentados se pueden llegar a obtener hasta 5 años más, dependiendo de si se cumplen unos requisitos para pedir otro título adicional que se llaman certificados complementarios de protección, ¿no? Pero esto, bueno, esto da igual para otra presentación. Es un privilegio frente a los competidores porque tú demuestras que tú estás protegiendo tus activos, que tú tienes activos intangibles y que los tienes protegidos. Y digamos, esto genera una barrera y también genera cierta presión al competidor de, ojo, si voy a copiar o voy a hacer algo evidentemente ilegal, esa persona tiene todo el derecho a poder ejercer acciones legales contra mí y evidentemente calcular todo el perjuicio que se le pudiera llegar a hacer, ¿no? También de la explotación, la obtención de ingresos derivados de royalties por la explotación de licencias y o cesión de derechos. Al final, esto es como tener una propiedad, la que tú puedes alquilarla a través de una licencia o puedes venderla a través de una cesión. Entonces, esto te da cierto juego, es tener un activo y al final puedes jugar con él porque puedes obtener licencias por territorio, licencias en el caso de patentes también por materia. Imaginaros un producto específico y un proceso, pues a lo mejor os interesa licenciar ese proceso a una empresa especialista con la que tenéis un buen acuerdo comercial y el producto estar vendiéndolo, comercializándolo o explotándolo vosotros. Entonces, es que esto da mucho juego porque al final tenéis un activo y eso le da valor. En el caso, imaginaros que hay que hacer una venta de la empresa, eso al final también suma. Y al final el balance un poco entre el coste de la protección y los beneficios derivados de la misma suele ser positivo para el solicitante o el obtentor, ¿no? En este caso, sí que es cierto que proteger por patentes es bastante caro cuando intentas, como dice Benjamín, ir a muchísimos países del mundo, porque si bien cada uno tiene su examen con sus costes, sus anualidades, todos los años, es decir, tenemos un coste derivado de cada una, pero eso nos da cierta seguridad jurídica frente a, ojo, si nosotros estamos exportando, importando, fabricando en alguno de estos países, nos interesa tener un derecho protegido para poder ejercer acciones, ¿no? Entonces, este es un poco el balance. Siguiente. Y esto también es lo que hablábamos como herramienta de negociación, ¿no? O sea, no solo como un beneficio para nuestro negocio, sino que también podemos hacer una venta, una transferencia de esa tecnología, una licencia, acercar a potenciales socios o inversores. En muchas ocasiones, grandes empresas, cuando tú vas como una spin-off, una startup, normalmente te suelen decir, oye, pero tú esto lo tienes patentado o
típica fuga de ideas de, hola, he hecho una presentación a alguien que estaba muy interesado y de repente me han robado la información y solicitan una patente. Evidentemente, no puedes reclamar el derecho de esa patente, ¿no? Pero es muy importante tenerlo protegido porque también te hace una idea, ¿no? Y te da una posición superior y diciendo, ojo, te estoy presentando esto, me gustaría hacer un acuerdo comercial contigo de cualquier tipo, a lo mejor venderla o licenciarla, pero ojo que lo mío está protegido. Entonces, eso nos da cierta fortaleza a la hora de negociar porque, digamos, ya te ven con otros ojos y ya ven que al menos tú eres consciente de que eso debe de estar protegido, ¿no? También es una expansión de mercados sin una, digamos, inversión directa, porque como ya os he dicho, imaginaos que tenéis un partner o un posible inversor o un competidor interesado que a lo mejor por mercados en España sois competidores, pero en Italia a lo mejor vosotros no llegáis a competir con ellos, podéis licenciarle a lo mejor territorialmente la invención y eso a vosotros os aporta valor y os puede dar una idea de, vale, yo a lo mejor no puedo montar una planta de producción o no puedo hacer esta producción en Italia, pero sí puedo licenciarle la invención a esta persona en Italia si la tengo allí protegida y que ellos la exploten, ¿no? Y luego es el reconocimiento directo e indirecto de la compañía. Al final, muchas compañías cuando haces una vigilancia, muchas hacen vigilancias de competidores, de qué están haciendo los competidores. Y un buen indicativo es ver qué están patentando, porque te hace una idea de por dónde van, digamos, su investigación, qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, es una herramienta muy útil de negociación, es una herramienta muy importante para la empresa y al final son activos, ¿no? En la siguiente parte, lo que os voy a explicar son casos reales para que entendáis un poco qué se está protegiendo en esto. En la siguiente slide, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podéis ver, os he puesto ejemplos, en este caso es de una patente muy reciente, os he puesto casos de patentes. Esta, por ejemplo, tiene un informe de búsqueda positivo. ¿Eso qué significa? Que los documentos que ha encontrado el examinador no afectan a los requisitos de patentabilidad. Entonces, probablemente esta patente de esta empresa que está situada en Paterna, en Valencia, esta empresa, cuando vaya a otros países, ya tiene un informe positivo y eso es muy bueno. Entonces, para que tengáis una idea de cosas reales que están patentadas o que podrían acabar en una concesión de patente, como es esta solicitud PCT cuando entre en otros países, ¿no? Y para que veáis las diferentes modos de protección, ¿no? Por ejemplo, en esta es una regeneración in vitro, ¿no? De una especie de un método in vitro para la regeneración directa de una planta de cannabis sativa, así como el uso de ese método para la propagación de clones élite seleccionados, digamos, de esta planta de cannabis, ¿vale? Para desarrollo de plantas de cannabis poliploides con niveles mejorados de metabolitos secundarios, ¿vale? Y la producción de estas plantas transgénicas puede que produzcan una serie de compuestos que eso también se puede incluir en unas composiciones. Es decir, dentro de una patente se pueden proteger varias cosas. Se pueden proteger un procedimiento, se pueden proteger un uso, se puede proteger un producto. Todo eso puede ir mismo dentro de una patente, siempre digamos que tengan lo mismo. Ahora hay un par de preguntas, si queréis al final las contestamos y así os vamos indicando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta patente frente a lo que ya se conocía? Y es que promueve el enraizamiento espontáneo de regenerantes in vitro en un periodo de tiempo más corto que los métodos convencionales. En la siguiente ejemplo de patentes es una patente europea concedida. Es de una empresa farmacéutica en Estados Unidos y es un método para aumentar los niveles de cannabinoides en una planta de cannabis sativa modificada genéticamente, que lo que incluye es la modificación genética de la planta para inducir una sobreexpresión de un gen que controla la expresión del THCA y o del CBDA. ¿Vale? Entonces lo que hace es estas sintasas. Entonces acelera, digamos, esas reacciones y lo que consigues es una sobreexpresión que genera una serie de compuestos que pueden ser muy útiles. ¿Qué puedes proteger en esta patente? El método o esos productos que se obtienen y una composición farmacéutica, por ejemplo, en la que se utilicen esos cannabinoides que se han obtenido. Es decir, la variabilidad es muy grande, ¿no? En la siguiente slide
os quiero mostrar, quedaros un poco con el solicitante. Este solicitante también es español y lo que quiero mostraros es cómo ellos, aparte de patentes, también tienen algunas variedades vegetales. En este caso, me ha llamado la atención porque ellos no hablan como las anteriores de crear una planta modificada genéticamente. En este caso es un método para purificar uno o más cannabinoides a partir de un material vegetal, ¿vale? Esos cannabinoides purificados se pueden utilizar para crear composiciones farmacéuticas, ellos también lo están protegiendo, y métodos y usos para tratar enfermedades empleando esos cannabinoides purificados que se obtienen o las composiciones que incluyen esto. ¿Qué ventaja tiene esta invención frente a lo que ya se conocía? Que lo que hacen es aislar y purificar compuestos cannabinoides mediante un método que no utiliza etapas cromatográficas. Mediante este método lo que obtienen es altos rendimientos con una pureza del 95% más. Es decir, has mejorado un método ya conocido, pero en este caso no veis, hay una diferencia de etapas. Pues ellos lo que han tenido que demostrar para que les concedan esta patente es que de lo que ya he descrito, el eliminar esa etapa o esas etapas cromatográficas suponen una ventaja y no sería evidente para un experto, ¿no? En la siguiente slide es una variedad vegetal protegida por este mismo solicitante. En este caso es un registro comunitario. La variedad vegetal de cannabis sativa se llama Divina y si veis en la siguiente slide es este mismo solicitante la protegió a través del registro comunitario, que es lo que os he enseñado antes. Desafortunadamente, el registro comunitario no da más detalles que el solicitante, el tipo de variedad y el nombre que ha utilizado. Lo que pasa que en Estados Unidos hay una protección similar, pero los llaman como patentes de plantas. Y sí que es cierto que viene mucha más información y de esta misma variedad de Divina encontré que también tenían un registro en Estados Unidos esta empresa y es justo, como podéis ver, bueno, aparecen fotos de la planta y en este documento es mucho más amplio. Si alguno quiere algún ejemplo, yo se lo puedo enviar, esto es público. En este caso es una variedad que es exclusivamente ornamental, ¿vale? En el resumen, en el abstract, podéis ver eh, qué es lo diferente o en qué se diferencia de lo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente slide os pongo otro ejemplo de variedad. En este caso se llama PAN 2020. Yo creo que esto lo han puesto por la pandemia. Sinceramente, es una empresa de Valencia, Biomass Set. En este caso no tenían un registro comunitario, simplemente la han protegido en Estados Unidos. Como veis, es una variedad vegetal del cannabis sativa y en este caso lo que hacen es que tiene un alto contenido, lo que hace esta planta es producir un alto contenido en CBG y tiene una ausencia en THC y en CBD. Es decir, tú modificas esa variedad, ¿vale? Entonces, lo que haces es producir una mayor o menor cantidad de otro compuesto. Ya estás modificando la variedad, ya no es como la original. Vale, eso se puede propagar en otras, digamos, cuando vas reproduciéndola en las siguientes partes. Sí, pues entonces a protegerlo como variedad vegetal. En la siguiente también es otro caso, en este caso es de una empresa israelí, de Tikkun Olam. Es otra variedad vegetal de cannabis sativa, se llama Midnight, y en este, por ejemplo, lo que tiene es CD y THC una concentración 1:1. Por ejemplo, el anterior tenía ausencia de estos compuestos. Este ahora los tiene y en un ratio igual. Es decir, que esto, a lo mejor mucha gente desconocía este tipo de protección y, oye, pues es muy interesante, a mí me parece muy buena. Buscando en la base de datos comunitaria nos aparecían unos 3.000 registros de variedades vegetales solo utilizando cannabis sativa. Es decir, que esto es bastante amplio, bastante grande. Y bueno, con lo que quería con esto para finalizar esta parte mía era que penséis que todo lo que tenéis al final es un activo, a lo mejor no es patentable, pero sí que puede ser protegido por alguna de las otras figuras de propiedad industrial e intelectual, como podría ser una variedad vegetal, como puede ser una marca o como puede ser un diseño, ¿no? Quizá por el área en el que trabajáis, pues quizá está más enfocado a probablemente patentes, variedades vegetales y marcas para vuestros productos, pero tampoco dejéis de lado los otros, digamos,
modos de proteger que existen, ¿no? Y Muchas ahora gracias, mi Fátima. compañero Benjamín seguirá. Sí, ya veréis. Bueno, al fin y al cabo, el final de esta expresión es dar unos rápidos consejos de temas que van más allá de la pura protección. Ya tengo el activo, ya llega el momento de pasar a la acción. ¿Qué hacer con ellos? Pues unos pequeños consejos sobre tema de explotación. Por ejemplo, ya lo ha comentado también Fátima, ser imaginativos en este tipo de explotaciones. No todo es la venta. Se puede licenciar y además con un grado de libertad muy grande por regiones, por tipos de uso, etcétera, etcétera. Especialmente importantes están siendo estos registros cuando hay una cooperación tecnológica porque hacen que el valor que tú aportas aumente de manera exponencial, más allá de decir que tú tienes un conocimiento y ya está. Y luego también incluso el aplicar reglas de propiedad industrial intelectual dentro de tus procesos, hemos visto que mejora también el valor y los resultados. Por ejemplo, los procesos de negociación, hemos visto que cuando incorporas protocolos relacionados con el mundo de la propiedad industrial, por ejemplo, el entregar un acuerdo de confidencialidad, tener bien identificados en ese acuerdo de confidencialidad y en el momento de negociación los documentos, bien, digamos, protegidos los documentos desde el punto de vista de señalar al tercero que cuidado, eso tiene una propiedad, hace que la negociación se eleve de nivel. Incluso se consigan mejores resultados, porque no es lo mismo dejar un resultado sin más, donde al otro le estás transmitiendo que tu valor o el valor que tienes es limitado, que cuando tú estableces todos esos protocolos, que le haces saber a la otra parte el gran valor que tiene aquello que tú estás manejando. Y luego, evidentemente, la parte de vigilancia y sobre todo inteligencia. Importante, como ha comentado Fátima, no solamente centrarse en aquellas figuras donde normalmente sabemos que vamos a recibir información. En el mundo científico hemos que utilizar mucho el mundo de las publicaciones científicas, pero las grandes olvidadas son las bases de datos, por ejemplo, en el mundo del cáñamo, de las patentes, las variedades vegetales, especialmente importantes, y ahora las marcas. Simplemente utilizando algunas bases de datos de uso público, hemos sacado estos datos. Evidentemente hay muchos servicios de pago, muchos son caros, evidentemente, en función del nivel de detalle que tú quieras conseguir, evidentemente el coste es uno u otro, tanto en tiempo como en dinero. Pero te permiten, por ejemplo, localizar líneas para ver hacia dónde van, por ejemplo, las invenciones. Esto lo hemos obtenido en una base de datos de patentes, dónde se obtiene, dónde viene la tecnología y a quién mercado más desde el punto de vista tecnológico. Y aquí os doy una buena noticia. A la hora de estar en el CETAES cuenta con uno de los mejores observatorios de España en el mundo de las patentes. Así que bueno, yo aquí os animo a que bombardeéis al CETAEX, porque es verdad que en este área de patentes la manejan especialmente bien. Vale, pero no vimos otras fuentes de datos. Por ejemplo, en temas de marcas, vemos que es una fuente de datos especialmente interesante, no para medir el desarrollo tecnológico, sino para medir cuál es la evolución del mercado. Ahora mismo, por ejemplo, si yo analizo las marcas relacionadas con el área del cáñamo en el mundo, vemos que esta es la evolución de los mercados donde más se están solicitando marcas, por lo tanto son los mercados destino donde puede haber más demanda y, por ejemplo, podemos sacar datos como cuál es la composición de la importancia de los mercados, ahí lo veis, evidentemente Estados Unidos todavía tiene un peso especialmente importante, pero por ejemplo, dentro de Europa vemos que Alemania, España, Italia y Polonia, por este orden, son los mercados más activos. Y hemos visto que en los últimos 5 años han explosionado otro tipo de mercados, como por ejemplo Canadá, bueno, es un histórico, pero sobre todo en Latinoamérica, México, Argentina, Brasil, Perú. Vemos también que ahí se ha colado Tailandia, Nueva Zelanda y China, es otro buen mercado que está despegando. Y aquí vemos los números. Esto es el número de marcas que se han registrado en torno al mundo del cáñamo. Del año 2012 a 2017 se multiplicaron por 4, pero es que de 2017 a 2022, en los últimos 5 años, se ha multiplicado por 5 el número de solicitudes anuales que efectivamente se están pidiendo en el área del cáñamo. ¿Cuáles son los sectores o en qué áreas vemos está generando más mercado? Pues históricamente, por ejemplo, temas que tenían que relacionar con las bebidas o, por ejemplo, prendas de vestir eran aquellas zonas donde más marcas se solicitaban. Ahora vemos que lo que ha irrumpido principalmente es marcas en el mundo de los productos farmacéuticos y en la generación de negocios comerciales en torno al área del cáñamo. Y vemos que también están disputando bastante el tema del mundo del producto cosmético.
Evidentemente esto es simplemente un tips, es una pista de lo que vemos. Es especialmente importante ir a esas fuentes de datos porque uno puede bajar a otro nivel, ver efectivamente quién es quién, qué es lo que está haciendo. Y como hemos dicho antes, como el primer registro donde se solicitan los monopolios son estos registros de patentes y marcas, el primer sitio donde se ve a la luz lo que va a hacer una compañía justamente son en estos registros. Y una pequeña pincelada, y con esto ya acabamos, importante, el Estado, insisto, no concede o no se responsabiliza de ese monopolio que concede. Uno tiene que actuar y es importante no solamente actuar, sino hacer saber que se actúa, porque un monopolio donde no se actúa es un monopolio donde todo el mundo sabe que, bueno, pues termina siendo un campo libre. Al fin y al cabo, si alguien te está violando pero tú no haces nada, pues en este caso tu derecho pierde valor. Esa es, como contaba Fátima, lo que tú tienes un derecho a excluir. Automáticamente el monopolio, digamos, el Estado no te crea una frontera y se va a hacer cargo de ti. Tú tienes que el que tienes que tener una actividad o una actitud activa. Importante, la vía judicial es lo último. Hay muchos mecanismos intermedios que hacen que tú puedas resolver conflictos en el camino. Y hemos visto que muchas veces además son fuentes de negocio. ¿Por qué? No es la primera vez que vemos que hay una patente que está o se está infringiendo por un tercero, a veces de buena fe porque lo desconoce, y cuando recibe ese requerimiento, al final lo que se propone a veces es una buena negociación, donde, ¿por qué no?, licenciar a esa empresa que te está infringiendo tu patente, justamente la patente que tú tienes, para que a su vez este cuente también con ese poder de monopolio. Hay muchas líneas de negociación, insisto, en vía judicial yo creo que como mucho llegan el 5% de los casos, la inmensa mayoría se resuelve con negociaciones o con cesación. Y simplemente, a modo de corolario, esta es, por ejemplo, la metodología que nosotros utilizamos. Al final lo importante es vuestro plan de negocio, vuestro proyecto, en cada una de las fases que vais a tener. En el momento previo, cuando uno está creando esa génesis de esa idea, el momento que ya tiene el activo y tiene que materializarlo, pero también las últimas fases, cuando hay que mantener el mercado y cuando hay que sacarle partido. Y para todas esas fases siempre hay alguna figura, alguna herramienta relacionada con el mundo de la propiedad industrial intelectual que os pueda ayudar. Lo importante es saber casar una u otra para localizar qué herramienta utilizo en cada momento justamente para acompañar a mi proyecto. Y nada, aquí daros las gracias. Aquí tenéis nuestros emails de contacto. Insisto, cualquier duda que os pueda plantear, nos podéis hacer de manera directa o a través del ZX. Y bueno, pues abierto a las dudas. Creo que además hay alguna en el chat. Sí, hay algunas preguntas, las voy a responder yo. Bueno, empiezo por la primera, de dónde buscar las solicitudes de patentes. Pues mira, voy a poner algunos enlaces a bases de datos públicas. En este caso, la primera es la de la Oficina Europea, la de la Oficina Española y también, que esto es muy conocido, Google Patents, que tampoco está mal. Es decir, aquí se pueden buscar por palabras clave, se puede hacer un filtro y para una primera idea de a lo mejor que hay de patentes sí que se pueden utilizar, o si hemos localizado a lo mejor algún competidor que está promocionando algún producto y tenemos el número de la patente o obtenemos el número de la patente, también se puede buscar por número, ¿no? Eso es una de las preguntas que hace Joaquín Acosta. La otra pregunta es si es posible patentar, registrar variedades de hongos y dónde se cursaría dicha solicitud. A ver, los hongos, bacterias y este tipo de microorganismos, lo que hacen es que se deposita la variedad en un centro en este caso, por ejemplo, hay uno en Valencia, el centro de depósito de este tipo de materia. También lo hay en Canarias, pero creo que son especialistas en algas. Entonces, hay diferentes centros a lo largo de todo el mundo donde se puede depositar una muestra de este tipo de hongo, alga, de todo tipo de microorganismos. ¿Qué hacemos con este depósito? Tenemos un número y un registro de depósito. Esto se mantiene allí durante un tiempo y puedes, digamos, restringir o no si alguien tiene acceso a ese tipo de muestras o no. Si a lo mejor alguien las va a utilizar para demostrar algo de una patente, podrían tener acceso. Es decir, tienen ciertas particularidades y peculiaridades. ¿Qué podemos hacer además de depositar esta cepa en el banco adecuado? Cuando podemos solicitar una patente intentando proteger esta cepa o esta variedad, pero es muy importante que el depósito esté hecho antes. Entonces, hacemos referencia a ese depósito y luego además esta cepa o esta variedad tiene que tener una utilidad.
Es decir, no es simplemente esta variedad de hongo que le he encontrado y que no era conocida y de repente, no, porque eso sería algo extraído simplemente de la naturaleza y no tendría aplicación industrial. Pero imaginamos que hemos encontrado una cepa en concreta de un tipo de bacteria que es muy útil para producir un tipo de compuesto que no era conocido, que ese tipo a la familia a la que pertenece esa bacteria no lo generaba, pues ahí sí que podemos tener una aplicación industrial y podríamos tener novedad y podríamos tener actividad inventiva. Es decir, sí que se pueden utilizar. Lo importantísimo es que antes de solicitar la patente se haga un depósito en una autoridad competente. En este caso, ya os digo, está en Valencia, creo que en Paterna. Depositarlo allí y con ese número de ese registro lo tenemos que incluir dentro de la patente. Y ese registro se tendrá que presentar ante todas las oficinas de patente, porque también nos da una fecha en la que nosotros lo hemos depositado. Porque imaginemos que nosotros lo describimos en la patente, pero no lo tenemos depositado. Realmente cualquier otra persona podría depositarlo. Entonces, entraríamos ahí en un conflicto de que lo nuestro no está lo suficientemente protegido. Entonces, habría una falta de suficiencia descriptiva, porque nadie puede tener acceso a eso y, por lo tanto, la invención no se puede reproducir. Entonces, si la invención no se puede reproducir, uno de los requisitos es que tenga suficiencia descriptiva y es que cualquier otra persona, un experto con la patente tal y como viene, como si fuera una receta para hacer un bizcocho, si nosotros ocultamos, imaginaros los grados a los que ponemos el horno, al final el bizcocho no va a salir. Entonces, realmente estamos ocultando información. Y así no se puede reproducir la invención y si no se puede reproducir, entonces no sería patentable porque no cumpliría todos los requisitos, ¿vale? Entonces, espero que con eso resuelva tu duda y si no, nos puedes escribir perfectamente y yo te puedo pasar información sobre los depósitos de este tipo de cepas y dónde se tienen que hacer y, digamos, un poco las particularidades o peculiaridades y los costes que llevan derivados. Y sobre si es patentable un método de cultivo en interior, pues lo que habría que ver es, igual, qué diferencias hay con los métodos de cultivo en interior que existen ya. Y esta diferencia, ¿qué ventaja nos aporta? Es decir, imaginaos que es un cultivo en interior, pero hemos puesto algún tipo de material nuevo, novedoso, para protegerlos, que lo que hace es que tiene un efecto positivo en el crecimiento de las plantas, aumenta el rendimiento. Vale, pues podríamos proteger, por ejemplo, ese material que recubre o que hace, por ejemplo, de efecto de invernadero y luego todo, digamos, como todo el dispositivo con esa ventaja. Es decir, al final lo que hay que pensar es un poco lo que os he dicho. Uno, vale, tiene carácter técnico, no es materia patentable porque no está dentro de las excepciones. Ok. ¿Es novedoso? Es decir, ¿hay alguien que está haciendo algo igual a lo mío? No, cumplimos novedad. ¿Realmente esa diferencia sería obvio para otra persona? Es decir, imaginaos que cambiáis, que utilizáis un tipo de iluminación para dar calor para favorecer el crecimiento y de repente cambiáis en la potencia o utilizáis otro tipo de iluminación. A lo mejor para un experto sería obvio el cambiar el tipo de iluminación sabiendo las características de la iluminación en sí. Entonces es un poco lo que tenéis que pensar cuando intentéis pensar si podría cumplir los requisitos de patentabilidad. Tenéis que pensar en eso, vale, ¿es igual o no es igual? Si no es igual, tenemos la novedad, ok. Esa diferencia nos aporta una ventaja y ese efecto o esa ventaja no es evidente para un experto, ok, a la actividad inventiva. La aplicación industrial parece bastante clara. Entonces, bueno, espero que esto haya resuelto mis dudas e igual, aquí está igual que a lo mejor a otras personas le pueden surgir ahora más cuestiones, tienen ahí nuestros emails y sin problema podemos resolver estas dudas. Gracias, Fátima, y gracias, Benjamín. Nada. Tenemos otra que dice, ¿se pueden patentar procesos de obtención de productos comerciales? De productos ya conocidos. Productos comerciales, no lo sé. Es que no sabe, es asistente anónimo, no nos ha puesto quién es para que nos pueda aclarar. Vale, o sea, A lo por mejor ejemplo, es productos ya en base a conocidos. procesos. Sí, a ver, en procesos es si en Nuevos la obtención procedimientos para productos ya existentes. sí, sí, lo único que la protección estaría enfocada al proceso.
y no al producto como tal, porque el producto ya se conoce. Es igual que imaginaos que alguno de los cannabinoides ya se utilizan para uso médico y de repente encontráis que hay otro tipo de uso médico que nadie había descrito, pero ese cannabinoide ya se conoce. Entonces, lo que se protege no es el cannabinoide como tal porque se conoce, sino el uso de ese cannabinoide para una nueva aplicación. Eso, por ejemplo, sí que es posible, por ejemplo, sobre todo en compuestos farmacéuticos en los que se conoce, imaginaos el ibuprofeno, es el principio activo, el ibuprofeno tuvo su patente en su día, ya caducó, se hacen genéricos, pues imaginaros que ahora encontramos una nueva indicación o un nuevo uso del ibuprofeno. Se podría proteger ese nuevo uso. El ibuprofeno ya está protegido, no se va, es decir, ya es público, ya cualquiera lo puede utilizar. La cuestión es el uso. Pues con esto igual, los procedimientos habría que ver qué ventajas aporta el proceso para obtener un producto, vale, que ya se conoce, pero es el proceso la clave en ese caso. Estupendo. Sí, hay una pequeña percepción, perdona, con el tema de procesos, y es que en las patentes de procesos, los derechos de procesos, el problema muchas veces es la prueba de la inflexión del proceso. Muchas veces se hace de manera cerrada. Entonces, a veces el sistema, digamos, complementario o incluso sustitutivo de la patente suele ser el secreto empresarial. Ahí todo depende que tú puedas mantener ese proceso secreto. Si lo puedes hacer, muchas veces es preferible esa vía que hacerlo a través de una patente. Exacto, porque el proceso al final es muy limitativo, porque tiene unos determinados parámetros, unas determinadas características y el que modifiques unas temperaturas, unos tiempos, unas condiciones de reacción es como muy básico y es proceso de la evolución de esos procesos. Entonces, al final, hay veces que es muy, muy complicado que eso de repente no venga alguien y haga lo mismo que tuvo muy parecido y consiga pasarte a nivel de mercado, ¿no? Con ligeras diferencias o con diferencias muy sutiles. Pues muchas gracias. Yo creo que sí que ha quedado claro. Os agradecemos vuestra participación, Benjamín y Fátima, por sintetizar este tema que es muy amplio, pero bueno, yo creo que han sido unas pinceladas claves y creo que han sido de interés y útil para los asistentes. Y nada, pues a todos los que nos han acompañado hoy, gracias nuevamente y os emplazaremos para otras nuevas actividades directamente desde el Polo Tecnológico del Cáñamo o a través de CETAES. Estamos a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.